Hola familia Life, bienvenidos a un nuevo devocional en casa. Queremos agradecerles por haberse conectado en línea con nosotros y queremos invitarlos para que dispongan su corazón para alabar a Dios. Así es, también queremos aprovechar este espacio antes de que inicie la palabra, inicie la adoración, para que compartas el link de esta transmisión a tus familiares, a tus amigos, compártelo en las historias de Instagram, compártelo en los estados de WhatsApp. Bueno, en todas partes comparte este mensaje porque yo sé que este mensaje puede llegar a muchísimas más personas. Y si eres nuevo o nueva aquí, déjanos tus datos en los comentarios. Así es, en la noche de hoy tenemos un invitado especial de la casa, así que no te puedes desconectar. También queremos que nos acompañes para que leamos el Salmo 55, 22. Y dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Así es, yo sé que hoy es miércoles en la noche. Muchos de los que están conectados hasta ahora vienen de sus trabajos o estuvieron todo el día conectados en su computadora, en el trabajo, estuvieron estudiando, los niños haciendo tareas, bueno, cada uno en sus ocupaciones, cada uno en sus oficios y sé que tenemos cargas. Muchas veces queremos descargarnos, queremos liberar lo que está dentro de nosotros a otra persona, a otro ser humano, y lo que vamos a hacer muchas veces es cargarlo también. Pero hay alguien que está en el cielo, que es el Todopoderoso, que es nuestro Dios, el único que nos puede hacer libres, el único que puede traer descanso, puede traer la paz a nuestras vidas, es el único. Así que yo te invito a que esta noche cierres tus ojos y le digas: Señor, gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad, porque me permites estar, Señor, aquí reunidos, Señor, en esta transmisión, Señor, y porque yo sé que tú vas a hablar a nuestras vidas, Padre Santo, y te entrego, Señor, todo rencor, te entrego todo cansancio, Señor, toda tribulación, Padre Santo, todo conflicto, te lo entrego a ti, Señor, porque yo sé, Señor, que tú me puedes hacer libre. Yo sé, Señor, que tú puedes traer calma, Señor, a este lugar, a mi vida, a mi familia, a mi situación actual, Señor. Yo sé que en ti puedo encontrar descanso, Señor, puedo encontrar tranquilidad, Señor, y yo quiero, Señor, disponerme en esta noche para adorarte. Yo quiero, Señor, un corazón que sea, Señor, que absorba tu presencia, que absorba tu palabra, Padre. Yo quiero tomar esa palabra para mi vida, para ponerla en práctica, Señor, y quiero adorarte con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Tal vez nunca lo había hecho, Señor, pero hoy quiero tomar la decisión, Padre, de abrir mi corazón a ti, de alzar mis manos a ti y de exaltarte, Señor, de exaltar tu nombre, Padre, porque eres todopoderoso, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero adorarte, Señor, y no cansarme nunca de hacerlo, Padre Santo. Te glorificamos y te adoramos en esta noche, Jesús. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Buenas noches, Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente en sus hogares compartiendo la palabra del Señor en esta noche. Tengo el privilegio de poder llegar pues, a través de estas pantallas y de esta conexión para compartirles un poco de la palabra del Señor. Y les pido por favor que oremos para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija en todo lo que vamos a compartir en esta noche, lo que vamos a escuchar, y que seamos pues unos receptores correctos de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, te bendecimos. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón totalmente dispuesto a aprender de ti, Señor. Queremos que tú seas hablando, Dios mío, a través de tu palabra, Señor. Que seas, Dios mío, usando mis palabras para hablarnos en esta hora, para confrontarnos, para animarnos, para redarguirnos, Señor, para instruirnos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Dios, abre nuestro corazón, que podamos asimilar, Dios mío, que podamos recibir, Señor, lo que tienes para darnos en esta hora, Señor. Te pido, Dios, tu bendición, Padre, para cada uno de los que estamos en este momento, Dios mío, compartiendo esta transmisión, Señor, quienes están en sus casas, Dios mío, que tú seas trayendo tu bendición, Señor, tu paz, tu alegría, Señor, tu gozo a cada uno de los hogares, Señor. Te bendecimos y nos disponemos en este momento a escuchar de tu palabra, Dios. Amén. Quiero compartirles de manera breve esta noche una palabra que he titulado Una desesperada decisión llamada Ziklag. Y permítame de manera inicial llevarlos al libro de Juan capítulo 16 versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios, el Señor, desde muchos años atrás, desde tiempo atrás, nos ha advertido de que aun cuando nosotros le recibamos, vamos a atravesar en el mundo por distintas situaciones que van a probar nuestra fe, que van a formar nuestro carácter y que nos van a ayudar a crecer en nuestra relación y en nuestra confianza y en nuestra fe hacia el Señor. Y dice el versículo que en el mundo tendremos aflicciones. Por el hecho de ser hijos de Dios y ser cristianos, no estamos exentos de atravesar situaciones difíciles, a veces incomprensibles, a veces de situaciones en las que nosotros hemos llegado inclusive a cuestionar al Señor, a preguntarle el porqué de lo que nos sucede. Pero el Señor dice y nos advirtió desde tiempo atrás precisamente que esto hace parte de nuestra vida como hijos de Dios. Estamos atravesando actualmente una situación bastante crítica, delicada, inesperada para muchos. Yo recuerdo estos días hablaba con mi esposa que en diciembre del año pasado pues nadie esperaba esto. Todo el mundo inició el mes de enero con una expectativa bastante buena, con pensamientos buenos, con proyectos para este nuevo año. Sin embargo, surgió esta situación, esta pandemia, y nadie esperaba que fuera a ser de tal magnitud como ha sido. El impacto de este virus ha sido global, no ha sido de algunos países como de pronto fueron algún tiempo en las pandemias en años pasados en algunos países como Europa. Esta pandemia ha tenido una connotación mundial, ha impactado, ha afectado pues todas las naciones, y si va uno a las noticias se da cuenta todos los días acerca de las noticias terribles, de los digamos que los reportajes dramáticos que se han hecho basados precisamente en el impacto de este COVID-2019. Entonces vemos naciones en las cuales la economía ha sido resquebrajada,
Vemos grandes empresas que no pudieron soportar económicamente el impacto de esta situación y se fueron a la quiebra. Vemos distintas organizaciones totalmente desaparecidas ya. Vemos gente suicidándose por causa de haber perdido todo lo que tenían en estos meses, porque su confianza muy probablemente estaba precisamente en las cosas materiales. Ahora, hay algo muy importante y es que la iglesia del Señor no ha sido exenta de esto. De hecho, lo leíamos ahora en el versículo y el Señor nos advierte de que nosotros estamos expuestos a pasar por distintas tribulaciones y por aflicciones. El Señor nos advierte eso en su palabra. Y esta situación ha permitido también que la iglesia, que nosotros como hijos de Dios podamos probar nuestro carácter, probar nuestra confianza en Dios, probar nuestra fe, entender realmente qué es lo que hay en nuestro corazón, saber realmente y tener claro si nuestra confianza efectivamente está en Dios o está basada en lo que tenemos, en nuestras de pronto propiedades, en nuestro trabajo, de pronto en personas, bueno, no sé, distintas cosas materiales, pero probablemente para muchos cristianos su confianza no estaba puesta en Dios, sino en las cosas meramente materiales. Y de hecho, si miramos las estadísticas en la iglesia del Señor estos días, leía un poco acerca de eso y me sorprende que muchas iglesias en distintas naciones del mundo cerraron sus puertas. Muchos pastores decidieron renunciar a su ministerio y empezar a buscar de manera secular una salida a la situación actual. Muchos cristianos volvieron atrás, cristianos de años de asistir a una iglesia, de años de estar aparentemente reunidos y sirviéndole al Señor. Personas que de un momento a otro volvieron atrás, se apartaron completamente de los caminos de Dios. Entonces, este ha sido un tiempo en el que hemos podido realmente probar y espero que usted sea, al igual que yo, también lo considero, uno de esos cristianos que sabemos y tenemos claro que nuestra confianza está puesta completamente en manos de Dios. Entonces, en momentos como estos es donde realmente podemos ver qué hay en nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos medir realmente cuál es el nivel de confianza que tenemos en el Señor? ¿Cuánto creemos en Dios? Sencillo, a través de la manera como abordamos las situaciones, como las enfrentamos y el tipo de decisiones que tomamos. Quiero por favor que vaya al libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 3. Quiero compartirles una historia que sé que nos va a hacer de gran bendición en esta hora. Dice la palabra del Señor: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino les habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijos habían sido llevados cautivos. Esta historia nos muestra una de las experiencias más extremas que vivió David como tal en su vida y que probó mucho su confianza y su fe y su relación en Dios. Dice estos 3 versículos que David y sus hombres estaban fuera del campamento en Siclac, que era donde estaban, pues se habían radicado, y dice que después de estar en un lugar volvieron 3 días después y encontraron que tanto sus familias como sus pertenencias habían sido tomadas por los amalecitas. Habían aprovechado la ausencia precisamente de David y de los hombres para apoderarse de este lugar, y dice que desolaron este lugar, es decir, lo quemaron, lo destruyeron y tomaron como rehenes a sus familias, sus mujeres, sus hijos, sus hijas, las personas que estaban allí, sus familiares, y también tomaron posesión de todo lo que había allí. Entonces,
tanto David como sus hombres, después de un arduo camino de llegar cansados, se encontraron frente a una situación totalmente inesperada. Llegar a su casa y ver que su familia fue tomada cautiva, que sus cosas fueron robadas, para David tuvo que haber sido un momento difícil de shock. Tal vez yo creería que David se enmudeció, no supo cómo reaccionar ni qué pensar en ese momento. Entonces vemos que se presenta allí una situación compleja y extrema para David. Sin embargo, quiero que vayamos un poco atrás para entender y poner un poco en contexto y saber qué fue lo que realmente originó esta situación. Y quiero que por favor miremos el capítulo 27 ahí mismo en Primera de Samuel, los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: dijo David luego en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Moc, rey de God. Entonces, básicamente lo que me muestra este pasaje es el error tan grande que cometió David al tomar una decisión basada en la desesperación. David estaba huyendo en ese momento de Saúl, que lo buscaba por todo el territorio de Israel para matarlo. David estaba con 600 hombres y con las familias de estos 600 hombres estaban huyendo. Pero para David fue mucho más sencillo tomar la decisión más fácil, la que de pronto estaba a su alcance, pero no necesariamente era la decisión que estaba bajo la voluntad de Dios. Dice la palabra que David fue y buscó a los filisteos, que era un pueblo pagano, idólatra, que era un pueblo enemigo de Israel, y buscar la cobertura de esas personas. Impresionante la decisión tan desacertada que tomó David. Entonces lo primero que quiero mostrarles allí cuando estamos frente a una situación y tomamos decisiones desesperadas es que la desesperación nos puede llevar a buscar la cobertura del enemigo, es decir, a salirnos de la cobertura de Dios para tratar de encontrar una solución a la situación. Y versículos más adelante nos muestra que efectivamente el rey de los filisteos, Aquís, le da la posibilidad a David de que estén en su territorio, bajo su cuidado, bajo su cobertura, puedan habitar allí. Y dice la palabra en el versículo más adelante que el rey le dice a David que pueden ubicarse y radicarse en un valle llamado Siclac. Impresionante el extremo y la desacertada decisión que tomó David, basado en un momento de desesperación y de prueba. No era sencillo, no podemos tampoco decir que era una situación sencilla y que por nada David se equivocó. El rey Saúl nada más y nada menos lo estaba buscando de manera afanada para matarlo, para acabar con su vida. Pero hay algo que quiero resaltar en este pasaje, y es lo que originó realmente la gran equivocación en la decisión de David. Dice el versículo 1 que David dijo luego David en su corazón. Es decir, David tomó una decisión no consultada bajo la voluntad de Dios. Es decir, David no llamó al Señor, no buscó la presencia de Dios para saber qué tenía que hacer. Y es impresionante porque si hay algo que caracterizaba a David, era el buscar la presencia de Dios, el buscar la dirección de Dios, el buscar la guía de Dios en cada una de las cosas que él hacía. David, estamos hablando del mismo hombre que mató al gigante, estamos hablando del hombre, el autor de los grandes salmos, donde podíamos evidenciar que era un hombre apasionado por la presencia de Dios, donde podemos ver que era un hombre al cual Dios le hablaba de manera directa, era un hombre que había sido testigo de la respuesta de Dios.
Sin embargo, en un momento de locura, de desesperación, toma una decisión totalmente equivocada, errada, y fue buscar la cobertura del enemigo. Generalmente cuando nosotros estamos frente a situaciones difíciles, tendemos a pensar siempre en soluciones fáciles y creemos que las soluciones fáciles o las que se nos presentan así de manera precipitada son las que nos pueden llevar a encontrar una salida. Para David era sencillo aliarse con su enemigo porque era el enemigo de su enemigo. Entonces, si estaba bajo la cobertura del enemigo de Saúl, lo más probable es que Saúl lo iba a dejar de buscar, y así lo registra la palabra. Dice que Saúl, cuando se enteró que David estaba en tierra de los filisteos, decidió no buscarlo más. Pero qué error tan grande. David, que era un hombre que siempre había estado en la presencia de Dios, que se cuidaba de evitar precisamente entrar en contacto con cosas del mundo, estaba ahora buscando la cobertura de un pueblo meramente pagano e idólatra, un pueblo que hacía todo lo contrario a lo que Dios le agradaba. Y dicen los versículos más adelante, ahí mismo en el capítulo 27, que el rey acepta a David y le da la oportunidad y la posibilidad de que habite junto con sus hombres y con las familias un territorio llamado Siclac. Lo impresionante en todo esto es que el versículo 5 dice: y David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Mire lo impresionante y el extremo en el que había caído David por causa de una mala decisión basada en su desesperación. Busca la cobertura de sus enemigos. Un pueblo meramente pagano, idólatra, un pueblo mundano, que tenía dioses por doquier. Era un pueblo que no buscaban al Señor. Y aparte de eso, me registra el versículo 5, que David le suplicó a este rey hallar gracia delante de él. Y aparte dice David que él reconoce, o sea, lo reconoce como su amo, porque dice que prácticamente él se pone en la posición de siervo. Impresionante que un hombre como David, con una experiencia tan poderosa y una relación tan especial con Dios, haya caído a tal extremo. Pues sí, eso registra la palabra del Señor, que David, por huir de Saúl, busca la cobertura de sus enemigos, un pueblo pagano, un pueblo mundano. Entonces, impresionante la manera como David se equivocó. Y si hay algo que caracterizaba a David en momentos de angustia, era precisamente el sentarse y escribir los salmos para el Señor. La mayoría de los salmos que escribió David fueron escritos en circunstancias difíciles. Pero lo que me registra la palabra en esta historia es que en medio de esta situación, David no escribió ningún salmo. ¿Saben por qué? Porque estaba bajo una cobertura extraña, bajo la cobertura del enemigo, una cobertura mundana netamente. La inspiración de David estaba completamente en ceros. ¿Por qué? Porque su relación con Dios en ese momento, la cobertura de Dios no estaba con él. Entonces es peligroso cuando de manera precipitada y acelerada nosotros tomamos la decisión de refugiarnos en las cosas que el mundo nos ofrece. A veces pareciera que es más fácil sencillamente apartarnos un poco de agradar a Dios y aceptar las cosas del mundo para no tener dificultades. Eso es lo que el enemigo trata de poner en nuestras mentes. Sin embargo, es un pensamiento totalmente contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, lo primero que tenemos y vemos allí en estos pasajes es que la desesperación nos puede llevar a buscar la cobertura del mundo. Lo segundo es que la desesperación nos hace perder la esperanza y la paz.
En el capítulo 30, el versículo 4, 5 y 6 dice la palabra: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, que fue la mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero mira lo que dice la palabra del Señor: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David tenía una responsabilidad doble allí, o tenía más bien una dificultad o una carga o un problema doble. Uno, sus esposas habían sido tomadas cautivas. Era un problema personal bastante fuerte. Y lo segundo, las familias y las pertenencias de los hombres que estaban con él también habían sido tomadas cautivas. Entonces tenía la responsabilidad no solamente de su casa, sino de las familias de los hombres que le acompañaban. David se encontraba en un momento de total soledad. De hecho, la Biblia no me registra, que alguno de esos 600 hombres se acercara a David y le dijera: tranquilo David, vamos a salir de esto, ánimo. No me registra que ninguno de los hombres sabios que acostumbraban también a andar con David se acercaran y le dieran alguna palabra de consejo, de pronto le animaran, de pronto levantaran sus manos. La Biblia no registra nada de esto. Por el contrario, dice que el pueblo, tanto David como sus hombres, lloraron con total amargura. Muy probablemente hasta las horas de la noche, hasta que no pudieron llorar más, estaban en un tiempo de amargura y de incertidumbre, porque no sabían realmente qué había pasado con sus familias, sus hijos, sus esposas, sus pertenencias. Bueno, en sí era una decisión muy complicada para David. De hecho, inclusive lo que me registra la Biblia es que el profeta Abiatar, que estaba con David, tampoco se acercó para darle alguna palabra de parte de Dios. Pero hay algo que me llama mucho la atención en el pasaje, en el versículo 6, en la parte B, dice: mas David se fortaleció en Jehová Dios. El versículo 8 dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, hay algo muy bonito en el final de esta historia, y es que a pesar de que todo esto vino como consecuencia de David no consultar a Dios, al final David entiende algo que es lo que debemos entender nosotros hoy en día, y es que sea cual sea nuestra situación, por muy desesperada que sea, por muy angustiante, por muy incierta, debemos siempre buscar la dirección de Dios. Debemos consultar al Señor. Y dice la palabra, un versículo más adelante, que David le pidió al profeta Abiatar traer el efod, y de esa manera David pudo consultar a Dios. Es decir, David al final hizo lo que tenía que haber hecho desde un principio, y era consultar al Señor. Y el Señor le dio respuesta, le dijo que efectivamente iba a poder alcanzar a estas personas que llevaron cautivas a sus familias y sus pertenencias, pero aparte dijo que también iba a poder liberar al pueblo. Entonces, creo que el mensaje de esta hora es sencillo, mis hermanos y amigos que están conectados en esta hora, y es que podamos siempre tener la sensibilidad de consultar a Dios en todo lo que hagamos, sean las decisiones más sencillas o sean las decisiones más complicadas. Siempre debemos buscar la dirección y hacer la voluntad de Dios. Así que en esta hora les animo para que, por favor, si está atravesando por una dificultad, por una circunstancia que tal vez no comprende,
es el momento en que vayamos a la presencia de Dios. Dice que David lo consultó en oración. Tenemos dos armas poderosas como hijos de Dios y como cristianos para poder buscar la presencia de Dios. Una es la oración, con la cual podemos hablar directamente con Él, y la segunda es la palabra del Señor. Así que no tenemos ninguna excusa para decir que el Señor no nos puede hablar o que no está dispuesto a hablarnos, porque siempre a través de su palabra el Señor nos habla. Ahí donde está, por favor, cierre, incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios por esa palabra, y le animo, mi hermano, independientemente de que tal vez usted está pasando una situación que haya sido producto de alguna mala decisión, de algún error que usted haya cometido, de haberle fallado tal vez al Señor. La palabra me registra en este pasaje que David se equivocó, tomó una decisión totalmente fuera de la voluntad de Dios, pero al final Dios tuvo misericordia de él, y por causa de David haberle buscado, Dios le respondió. Entonces, así que si tal vez está pasando una dificultad, como le digo, por consecuencia de una mala decisión, pidámosle primero perdón al Señor y pidámosle a Dios que sea Él entonces mostrándonos la senda correcta y de qué manera debemos tomar las decisiones frente a las situaciones que pasamos. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Gracias por hablarnos en tu palabra, Señor. Gracias por dirigirnos, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos entender, Dios, y concluir siempre lo mismo, Señor. Y es que fuera de ti no podremos hacer nada, Señor. Te necesitamos como el aire que respiramos, Señor. Y toda decisión, Señor, tenemos que traerla delante de tu presencia. Debemos consultarla, Señor. Te hemos fallado muchas veces, Dios. Personalmente, Dios mío, lo considero, Dios mío, te he fallado muchas veces tal vez, Señor, en querer hacer las cosas a mi manera, Señor, basado en mi intuición, como lo hizo David, Señor, o de pronto es el caso de mis hermanos, Dios. Pero esta noche te pedimos misericordia, Señor, porque necesitamos, Señor, que tú seas redireccionando nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas levantando nuevamente si necesitamos esas fuerzas en este momento, Señor. Que tú seas fortaleciéndonos como lo hizo David, que buscó tu presencia, Señor, y se fortaleció, Señor. Pero enséñanos, Dios mío, a ser hijos que realmente te anhelen, Señor, que realmente busquen tu presencia, Señor, que realmente te consulten en todo lo que hagamos, Señor. Te necesitamos, Dios. Toma el control de nuestras vidas. Te bendecimos y te damos la gloria en esta hora. Amén. Gracias, familia Life, por haber permanecido en línea con nosotros. Recuerda que cada semana estamos compartiendo nuestras promesas Life y de repente de Dios, que son los devocionales semanales de Life Church. Si quieres recibir nuestros devocionales, puedes dejar tu número de WhatsApp en los comentarios. Conoce nuestra programación semanal. Miércoles, devocional en casa, 8 de la noche. Viernes, Life Kids, 6 de la tarde, un tiempo para los más pequeños. Domingos en casa, 10 a.m.